vídeo de últimas lecturas que creo que va a ser especialmente largo, o sea que me he hecho incluso un café. Lo que ya quiere decir que esto va a ir despacio porque tengo muchos libros de los que hablar, así que nada, os animo a que os hagáis un café vosotros también y os sentéis aquí felizmente a escucharme balbucear durante un buen rato. El primer libro del que os voy a hablar, en realidad no os voy a hablar mucho porque es Testament of Youth y tengo ya un vídeo hecho en el canal sobre este libro, os dejo por aquí. Os puedo resumir que es un libro que me ha impresionado mucho, que es sobre la Primera Guerra Mundial, que está en inglés pero que espero que se publique este año en español. Y es un libro que habla eso, de la Primera Guerra Mundial, pero desde la perspectiva femenina. Es un libro muy emotivo, muy intenso, que me dejó una resaca impresionante, que todavía lo acabé de leer a principios de mes porque estuve leyéndolo, claro, todo diciembre. No os penséis que me lo leí en una semana porque este tocho, intenso. Eso me dejó una resaca muy fuerte que hizo que estuviera todo el mes buscando lecturas ligeras, sencillas, alegres y pues que leyera rápido y me entretuviera para superar el trauma. Otro libro del que no os voy a hablar mucho porque también tengo un vídeo sobre este tema más genérico, pero también hablo de este libro, es de La Corona del Pastor de Terry Pratchett. Precisamente cogí este libro cuando estaba con Testament of Youth porque necesitaba algo así, algo divertido, algo un poco más ligero. No lo fue realmente, o sea, fue ligero pero no fue muy divertido porque es un libro que a mí me resultó bastante triste. Es el último libro que escribió Terry Pratchett, es el último libro de la saga de Tiffany Dolorido. Obviamente si no habéis leído los libros anteriores no lo podéis leer, no tiene ningún sentido. La saga os la recomiendo un montón, os dejo el vídeo arriba que hice hablando de ella. Los primeros libros me encantan, no os puedo decir mucho más que me gustó, pero no era lo que me esperaba algo mucho más potente y bueno, da pena porque al final tampoco es obviamente culpa del autor, sino de la situación, que es un poco triste. Seguimos con la lectura del mes pasado del Club Pickwick, que fue Pioneros, y este libro la verdad que está generando una controversia que me está sorprendiendo un montón en el club. Este mes empiezan los comentarios con spoilers y estoy ansiosa de ver toda la que se va a liar allí. La mayoría de la gente le ha gustado este libro y lo ha disfrutado, es una lectura muy ligera y muy liviana. Mucha gente se ha quejado de que es excesivamente corto, que si le faltaban algunas páginas, que si el final es bastante rocambolesco. Yo puedo coincidir en cierta manera, pero creo que este es un libro para dejarse llevar, de esos de los que hablamos a veces que tienes tú que meterte en la historia más que evolución de personajes o eso, la trama que sea más interesante, sino pues meterte ahí y tratar de sentir lo que nos intenta contar la autora, que en este caso son auténticos recuerdos. Este libro lo que nos habla es de los pioneros, de los inmigrantes que fueron a Estados Unidos a buscarse la vida sin nada, con una mano delante y otra detrás, y cómo luchando contra todo, absolutamente todo, y sin casi esperanza, lograron salir adelante. Nuestra protagonista es Alexandra, que creo que es una figura muy interesante. En realidad lo más importante de todo es que la autora nos intenta mostrar cómo eran las cosas en esa época, las pequeñas historias de cada uno de los personajes, cómo era esa tierra, cómo cambiaron las cosas. Se nota mucho de eso, que son recuerdos hilados, tiene mucho de nostalgia. Es verdad que esa atmósfera que había creado tan relajada, pausada, describiéndonos cómo eran las cosas en esa época, de repente se rompen por unos acontecimientos así muy tensos. Pero bueno, de todas maneras, aunque te choca un poco ese desenlace, no te rompe la idea del libro ni te desagrada. Al menos a mí es un libro que disfruté mucho, que era justo lo que necesitaba después de Testament of Youth, una lectura ligera, bonita, bien escrita, y que desde luego me dejó con muchísimas ganas de leer más cosas de Willa Cather y lo haré pronto porque es una autora que me ha llamado la atención, tanto que lo que es la dedicatoria se la dedica a Sarah Orne Jewett, en cuyo hermoso y delicado trabajo está la perfección que perdura. Bueno, esa autora, ya lo comentamos en el Club Pickwick, es la autora de La tierra de los abetos puntiagudos. Es un libro que mi mejor amiga me regaló justo por mi cumpleaños este año, bueno, el año pasado, y tenía ahí súper pendiente, tenía muchas ganas de leerlo y claro, es que fue esa dedicatoria la que hizo que, bueno, es que lo voy a leer ahora mismo. Y nada más que terminé ese libro me puse con este y este todavía me ha gustado más. Es un libro que tiene mucho que ver con pioneros en ese ambiente tan bucólico, nostálgico, tan calmado, en el que no ocurre nada y la diferencia igual es que este es todavía más poético, es un libro precioso y en el que realmente no pasa nada. O sea, son de estos libros que, como pasa con Pioneros, no ocurre realmente nada importante, nada trascendental,
pero si te dejas llevar es una lectura perfecta. Yo de hecho le di 5 estrellas porque disfruté cada página y me dio mucha pena que fuera tan cortito y se me acabara tan rápido porque estaba disfrutando de cada palabra. La historia sigue de una escritora que viaja a una ciudad costera para alejarse un poco del bullicio de la gran ciudad y terminar por fin su libro. Así comienza la historia y a través de esta protagonista vamos conociendo cada uno de los vecinos, cada uno de las personas que viven en esas islitas, entre esas marismas, de pescadores, de un mundo totalmente apartado, mágico, porque a mí me da la sensación un poco de bucólico, de cuento de hadas. Es una sensación extrañísima porque realmente es un libro que habla de personajes reales, de situaciones totalmente creíbles, pero es de una época ya tan apartada a la nuestra y cuenta unos personajes tan peculiares y tan maravillosos que a veces piensas que estás leyendo un libro de fantasía cuando nada más lejos de la realidad porque es súper cotidiano. Pero de verdad, es un libro que yo por lo menos disfruté muchísimo. Os recomendaría a la ligera porque sí que es cierto que es una lectura muy particular, que te tienen que gustar pues eso, las historias de las historias, porque al final nuestra protagonista no hace nada, está allí escribiendo su libro y se va encontrando con diferentes personas que le van contando un poco su propia historia, pero es dejarte llevar por esa atmósfera maravillosa. Y ojalá traigan más libros de esta autora porque no tenemos más en español. Luego, siguiendo en la estela de libros sencillos, asequibles y entrañables, porque todavía seguía con el trauma de Testament of Youth, me puse a leer Celia lo que dice, que es un libro que me regaló una suscriptora el año pasado y me hizo mucha ilusión. De verdad, no os hacéis una idea, cuando me llega algo vuestro me quedo alucinadísima de la generosidad que hay en el mundo cuando parece que el mundo nada más. Pues de verdad, muchísimas gracias. Y es un libro que no hubiera leído jamás si no me lo hubieran regalado, o sea que, en fin, has hecho un bien social, de verdad, porque es que este libro me ha gustado un montón. Este es el primer libro de una saga de libros que escribió Lena Fortune y hay un montón de ellos, incluso uno que llega a la guerra civil, lo que pasa es que se publicó hace poco, estaba totalmente inédito. Y es muy divertido, es muy entrañable, me ha gustado muchísimo y eso mucho más de lo que esperaba porque son historias muy cortitas de Celia, que es una niña que vive en el Madrid de los años 30 y es como una niña repipi y estirada, pero con muchísima imaginación. Su familia es burguesa y entonces ves un poco también esa relación que tienen pues con los criados, cuando van a la sierra, cuando van de paseo con la nani que es inglesa y van pues al retiro, y la relación eso con los que son un poco más de clase baja, los trabajadores. Está muy bien para leerlo como adulto, quiero decir, de niño me hubiera encantado porque Celia está como una cabra y te ríes un montón con sus locuras, pero como adulto también está muy bien como representación un poco de cómo era la época y cómo se comportaban de aquella, pues eso, la clase burguesa. En realidad lo que más tienes eso, son anécdotas divertidas, sencillas y ya está, no le pidáis tampoco peras al olmo. Lo que pasa que si buscas un poquitín más, pues también encuentras, tiene sus cosillas. Y me ha hecho tanta ilusión cada vez que mencionaba algún sitio de Madrid, porque ya sabéis que soy súper fan de Madrid, y eso, reconocer los sitios y eso me ha encantado, porque a ver, normalmente siempre leo libros de fuera de España, con lo cual me da igual, no reconozco nunca nada, y aquí me ha hecho ilusión. Una lectura muy amable, muy divertida. Si hay críos cerca, si tenéis primos, hermanos, sobrinos, hijos, lo que sea, regalarles este libro porque es divertidísimo, es muy sencillito, son historias muy cortas, está lleno de ilustraciones y merece la pena porque es algo nuestro y está muy bien escrito y es muy divertido, es todo diálogos y bueno, yo lo recomiendo un montón. Después de Celia me vine bastante arriba y hice algo que llevaba muchos siglos, voy a decir siglos, eones, qué sé yo, queriendo hacer, y es leer Alicia en el País de las Maravillas en esta edición monstruosa que no creo que entre en la cámara, en el plano. Pero bueno, este libro lo intenté leer un montón de veces, hará como 10, 12 años, no sé, es el típico libro que piensas que te va a gustar, que te tiene que gustar porque hay un montón de historias que se han basado en Alicia y que te encantan, adaptaciones o libros que tienen guiños a Alicia. Y yo pensaba, es que me tiene que gustar el original, pero no, o sea, lo intenté leer hace un montón y no acababa de gustarme, no me hacía gracia, me resultaba insoportable Alicia. Lo intenté con lo intenté con la continuación, con Alicia a través del espejo y nada. Y bueno, eso demuestra claramente que los libros tienen su tiempo, su momento y que si no lees cuando tienes que leerlo, pues no te va a gustar y no lo vas a disfrutar.
No es cuestión de que sea yo más madura que hace 10 años, es que probablemente en este momento estaba más receptiva para lo que nos quería contar este libro. Hay que tener en cuenta que esta edición de Alicia además es una pasada, a mí me la regalaron hace ya unos años y bueno, lo único que no me gusta, irónicamente, es la propia Alicia. Porque no sé por qué Rebecca Tremere la dibujó todo el rato con una cara de pena que, no sé, entiendo que quería basarse en la Alicia original, pero bueno, ¿por qué tiene que tener cara de pena? Pero bueno, lo que son las ilustraciones, la edición, que por cierto es una edición, el texto íntegro de Alicia en el País de las Maravillas, me pareció increíble, todos los personajes, hace realmente una revisión de la historia un poco surrealista, que me encanta, y leerlo en una edición así hace que la experiencia cambie también, yo creo, ¿eh? Hablando del libro en sí que me ha parecido una pasada, una locura de imaginación, un surrealismo absoluto. Ha sido extraño porque ya conocía toda la historia, es lógico, todos la conocemos a través de eso, de adaptaciones, de la peli de Disney, de un montón de cosas, es una historia que tenemos que conocer ya. Pero es distinta por cómo está escrita, por los diálogos que tiene, por los personajes secundarios tan geniales que tiene. Me han encantado todos. Es verdad que hace muchas reflexiones que igual un niño no puede pillar, pero un adulto le saca partido. Y no sé, pero para mí lo mejor es eso, la locura de los personajes, de la imaginación, de ese mundo que crea. Y estoy deseando leer la segunda parte porque bueno, me ha encantado, no hay más. Y ahora sí vamos a pasar a los cómics, que este mes no ha habido ningún cómic, en realidad solo he leído manga, pero bueno, vamos allá. Por Historia de una geisha de Kazuo Kamimura, que está editado por ECC. Es una historia que le tenía echado el ojo porque no sé si sabéis, pero a mí me encantan las historias de geishas, me llama mucho la atención. Y este cómic, o bueno, más bien este manga, me ha gustado por una parte y por otra parte me ha resultado un poco perturbador y desagradable incluso. Cuenta la historia de una niña que, bueno, pues trabaja al principio como ayudante de las geishas o como criada para luego ir haciéndose geisha, ¿no? Y vemos un poco esa evolución, lo que tiene que hacer y sobre todo nos muestra el mundo ese de las geishas bastante crudamente desde la guerra de Manchuria hasta después de la Segunda Guerra Mundial, creo que era más o menos la época que nos cuenta. Está muy centrada en eso, en cómo se movían las casas de las geishas, cómo se movían pues los personajes que iban allí y lo que tenían que hacer ellas y tal. Creo que es un cómic muy interesante si os gusta el tema, que tiene mucha delicadeza para mostrar algunas cosas, pero a veces ya digo que me ha resultado un poco desagradable y que, no sé, ¿no? Contaba historias muy cortas que a veces no creo que no le aportaban suficiente a la trama. El manga en sí, ya digo, me ha gustado, es diferente y bueno, no sé, no lo recomendaría a la ligera por eso, porque tiene que interesaros el tema y es un poco rarillo. Por otra parte, tengo que comentar que me parece una estafa, porque son 20 euros, 19,95, son tapa blanda, fijaros el tamaño, he cogido aquí para que veáis la comparativa. Quién es el 11º pasajero de Tomodomo, que os hablé de ello el mes pasado, cuesta 12 euros. Fijaros, es igual de gordo, igual de tamaño, solo que este no tiene sobrecubierta para encima, no tiene páginas a color como tiene este. ¿Qué pasa, ECC? O sea, nos hemos venido arriba de una manera que, vamos, yo no lo hubiera comprado si no fuera porque colaboro con Nueva Valquirias, entonces, claro, aprovecho para pillar estos mangas que normalmente no me pillaría. Me parece que es un precio desorbitado, vamos. Por otro lado, leí La víspera de la boda, que tenía muchísimas ganas de leerlo. Es un manga que todo el mundo ha recomendado un montón, de historias cortas, costumbristas, así, que yo creía que podían gustarme, y efectivamente me ha gustado mucho. Bastante más de lo que esperaba, porque a mí las historias cortas ya me he dado cuenta de que no me gustan. Pero en este caso son historias cortitas, pero que tienen su encanto y su gracia. Hombre, no todas me han gustado lo mismo, me ha gustado sobre todo un par de ellas un montón. Y las demás, bueno, han estado bien entretenidas. Tiene ahí siempre un giro que te hace que te llame la atención, además son costumbristas, pero eso, tiene algo así llamativo. Si busquáis un manga de historias cortas así, sencillo, pero bien hecho, os lo recomiendo. Por último, me leí lo que me quedaba, que eran unos cuantos, de Flores Azules. Yo no sé si me leí desde el tomo 5 hasta el final, había leído los 4 primeros, creo, tomo 8 tomos, y pues me dije, ya me estaba liando un montón y dije, voy a comprármelos todos y cuando los tenga todos, pues ya me los leo del tirón, porque si no, me pierdo.
Fijaros que la edición me parece una pasada, son una preciosidad los dibujos. Es una historia yuri, que es pues romance entre mujeres. Y bueno, yo es lo primero que leo de este género y me ha gustado, pero tampoco me ha entusiasmado. Que no sé, creo que lo que más me gusta es que es bastante original y te lo muestra todo con bastante delicadeza porque es como un romance entre dos amigas. Por otra parte, le falta un mínimo de conexión a las historias, nos cuenta, a veces resulta lioso, mete un montón de personajes que luego dices, ¿para qué? Si lo que nos interesa son las dos protagonistas realmente, está bien que tengan secundarios, pero a veces los secundarios toman demasiada importancia y sus historias no te llevan a ninguna parte, eran repetitivas, porque ¿para qué cuentas la misma historia prácticamente de las protagonistas con otros? No sé, creo que le faltaba eso, un poco de conexión a las historias, un desarrollo más claro. Los últimos tomos estuvieron muy bien porque por fin la historia pues se ubica y va directo donde tiene que ir. Pero bueno, aún así me ha entretenido, lo he pasado bien leyéndolo, creo que es una lectura diferente y por eso es lo que más me gusta, que es algo totalmente distinto a lo que estoy habituada. Y bueno, me ha gustado un montón además el personaje de Akira, es una niña que genial, me gustaba mucho porque es la típica niña así extrovertida y muy entrañable. Pero bueno, y nada más, esas han sido todas mis lecturas. Creo que este va a ser un vídeo de esos intensos y largos, pero bueno, espero que os haya gustado, que me comentéis si conocéis estos mangas, si conocéis los libros de los que os hablé, qué os han parecido. Y nada más, nos vemos pronto, muchas gracias por estar ahí y adiós.